La Universidad Técnica Nacional, sede de Atenas, y el Programa Nacional de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería les dan una cordial bienvenida a este segundo día del Congreso Nacional Forrajero y Jornada de Investigación 2018. Vamos a dar inicio entonces con la primera charla, cuyo tema es Pastoreo Directo de Botón de Oro, a cargo de la doctora Liliana Maecha, Ledesma de Colombia. Bueno, buenos días. Espero que puedan captar algo de las imágenes porque de todos modos, como el sitio es abierto, se pierde un poco el detalle de lo que les quisiera mostrar, pero creo que ahí hacen por lo menos un gran esfuerzo ustedes, la intención de entender lo que les voy a tratar de transmitir. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchos me han hecho varias preguntas sobre el silvopastoreo directo, sobre la parte de la semilla, y creo que hoy vamos a tocar varios aspectos de ellos. Trataré de hacer la presentación seguida como para que no me vayan a cortar en el tiempo, alcanzar, y al finalizar hacemos las preguntas si me lo permiten. Para empezar, este proceso que he logrado durante todos estos años no lo he hecho sola. Entonces, como dicen, la gratitud es la memoria del corazón. Quiero agradecer al equipo de trabajo que me ha estado acompañando, principalmente los jóvenes, a quienes les debo muchísimo, porque mis estudiantes son la razón de ser, al igual que ustedes los productores, para que yo dé el 100% cada día en este proceso de aprendizaje. Vamos a ver si hoy sí funciona esto, si soy capaz. Y sobre todo, para los que conozcan también, quiero dar las gracias a Enrique Murgueitio. Muchos de ustedes deben saber de qué se trata. Es mi mentor y la persona con la que he estado trabajando durante muchísimos años. No hacemos ya parte de la misma institución, pero con muchísimos trabajos conjuntos desde el principio. Para empezar, quisiera hablar de dos términos que son base del evento que estamos realizando el día de ayer y el día de hoy, y entre ellos son la competitividad y la sostenibilidad. La competitividad, enfoco a los dos primeros puntos, son dos aspectos que siempre hemos trabajado y sabemos que necesitamos ser competitivos en cualquier sistema de producción. En este caso, pues los bovinos, necesitamos incrementar nuestra productividad y obviamente, pues, ¿quién va a producir a pérdida? Necesitamos reducir costos de producción y poder ser rentables. Esa es la base económica sobre la cual nos hemos fundamentado durante muchísimos años. Pero debido a esa base económica perdimos la perspectiva en muchos casos, donde solamente nos interesó por muchos años, porque eso fue lo que nos enseñaron. No, ya no es de mirar atrás, ay, lo que se hizo, sino lo que podemos hacer. Y ese es el mensaje que traigo el día de hoy. Y cuando se habla ya de sostenible, se han incrementado nuevos aspectos, digamos, a este proceso de competitividad, ya esa palabra sostenibilidad. Sostenibilidad es decir, pues yo vengo siendo ganadero y siempre he producido y aquí estoy. Eso no es ser sostenible. Ser sostenible como tal implica varios preceptos, entre ellos el primero, ya el cambio de chip le metió algo, y es el medio ambiente. Ser amigable con el ambiente, no destruir los recursos naturales sobre los que se sustenta la producción, porque si no tendremos una producción a corto plazo, pero no estamos pensando en las generaciones futuras. Dar valor agregado al producto, ya no es producir por producir, sino que lo que salga sea realmente algo con un valor adicional para la salud humana o para la calidad, digamos, en general del consumidor, que es nuestro destino final. El bienestar animal ya no es producir por producir, sino que también se debe considerar este aspecto dentro del aspecto sostenible. Y por último, el compromiso social, que no debemos olvidar. Ay, qué pesar. Bueno, esta era una diapositiva en la que se compara, digamos, el proceso de degradación que por lo menos estamos teniendo en Colombia por la degradación de los suelos, debido a la tala de los bosques, que básicamente estamos acabando o hemos acabado por muchísimos años. En Colombia la tala de los bosques es controlada, digo entre comillas, porque pues la deforestación que se tiene es muy grande. Realmente lo que se hace por debajo de la ley es mucho,
y eso ha ido en deterioro durante muchísimos años, sobre todo en la parte del establecimiento de las pasturas. ¿Y a qué se debe, digamos, por qué se asocia esa degradación de ganadería con el deterioro de los árboles? Porque hay una creencia que la sombra acaba con el pasto, que la sombra, o sea, los árboles y ganadería no van de la mano. Tanto así que de la ciudad donde yo vengo, el himno nacional, el himno del departamento trae el hacha como centro del ejemplo, digamos, porque el hacha que dejaron mis mayores por herencia, y era todo un honor, porque pues el hacha, el que cortara árboles, eso era realmente lo que estaba de símbolo regional. Afortunadamente todo esto ya ha cambiado. Sin ni hablar de la parte de los fertilizantes, el exceso, no porque los fertilizantes sean malos, sino el exceso, el abuso que hemos tenido durante muchísimos años en el uso de estos fertilizantes químicos y orgánicos, porque también lo mezclo las dos, tenemos esa problemática en muchas regiones, por ejemplo nosotros en el país, y la parte de los plaguicidas también, pues es una cuestión económica, de mercadeo, que se debe utilizar cuando sea necesario, pero que no se debe abusar de ellas porque causamos desequilibrios, digamos, en el ecosistema que después nos los van a cobrar. Nosotros, por ejemplo, los desequilibrios los hemos vivido en los diferentes procesos. Ahora estamos en un juego del niño y la niña, cuando no es el niño el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Entonces, de las cosas más drásticas que sufrimos fue en el 2011, con inundaciones de este tipo, vacas ahogadas, animales, pérdidas terribles, por todo ese desequilibrio que se ha causado al medio ambiente. Esto, yo creo que ustedes lo oyen en las noticias, es diario. El año pasado tuvimos un evento desafortunado de derrumbes que dejaron tapados y murieron muchísimas personas. Entonces esto sucede cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos degradando las montañas sin tener ningún sustento ni ningún fundamento, digamos, para su manejo, y eso está ocasionando que las montañas están viniendo. Y la contaminación, en cuanto al exceso que les mencionaba de los fertilizantes nitrogenados, eso no es simplemente, digamos, por la contaminación al ambiente, sino que también está teniendo una contaminación hacia la sociedad. No sé si ustedes han oído hablar de los niños azules, la famosa enfermedad azul, que es la metahemoglobinemia, que los niños cuando empiezan a tomar esas aguas, porque se lixivia, digamos, todo la parte nitrogenada que no es aprovechada por las plantas, se lixivia o se va al medio ambiente y contamina aguas, y empiezan a tomar esa coloración. Y hace poco salió en las noticias también de los famosos perros azules, ya también perros que van a tomar esas aguas con excesos de nitritos y están ocasionando problemas, digamos, a nivel de la salud. Estas son dos vacas alpinistas que llamo yo, porque ya es tanto el déficit en ciertas zonas y la degradación que tenemos de los pastos, que las vacas ya has tocado volverse alpinistas o no sé qué otra manera de hablar, para poder ir a buscar forraje en diferentes partes, porque ya hemos degradado, digamos, lo que teníamos disponible. Pero sí se puede, o sea, necesariamente hay que recordar y necesariamente necesitamos mirar lo malo que hemos hecho para poder mirar hacia el futuro, hacia el frente, hacia el día de hoy, presente y futuro. Y traigo esta diapositiva, que afortunadamente esta sí se ve bien clara, porque esta diapositiva les dice mucho. Es en Colombia. Las dos fotografías fueron tomadas exactamente en el mismo sitio, en el mismo predio. El silvopastoreo en Colombia, a pesar de que nosotros venimos desarrollándolo desde el año 1986, los primeros pinitos, ya en mayor auge en 1990, 94, vino a tomar seriedad, diría yo, que alrededor del año 2006. Cuando digo seriedad, ¿en qué sentido? Es decir, antes éramos unos pocos locos, idealistas, ecologistas y desubicados, que pensábamos y hablábamos de los árboles y meter árboles y proteger ellos, y que el medio ambiente, y que era eso, estos en qué luna es que andaban, como por ejemplo cuando yo me gané el concurso en la universidad donde yo trabajo en 1999, y presenté en ese entonces. Yo ya llevaba varios años trabajando con silvopastoreo, entonces hablando del consumo, de los arbustos, lo mismo que les voy a mencionar, pero en menor escala, porque los avances que teníamos investigativos no eran tantos. Y alguien me separó y me dijo: señora, pero es que usted se equivocó de convocatoria. ¿Cómo es que usted nos viene a hablar de que vacas comiendo árboles y que forraje de los arbustos? ¿Usted en qué presentación fue que se metió?
Entonces, devolvámonos 18 años, 19 años atrás, el contexto era totalmente diferente, los desubicados eran los que hablábamos de proteger el medio ambiente y de tener una ganadería realmente sostenible. Hoy en día, por fortuna, ese concepto ha cambiado. Y las nuevas generaciones, importantísimo que estén aquí para que vean realmente la importancia de este cambio. Con esta diapositiva quiero mostrarles, en el lado izquierdo, el mismo terreno en el Cesar, departamento de Colombia, al norte, donde la sequía, no es que hayan preparado el terreno para la siembra, la sequía es inclemente como lo que estamos viendo acá, un poco más porque por lo menos acá se ve la paja y se ve algo, allá prácticamente queda el terreno como si se hubiera preparado, queda totalmente desprotegido, los animales se mueren de hambre, literalmente, porque es tan drástica las condiciones de sequía y la desprotección que tiene el suelo como tal, que esas son las condiciones que se tienen. En el año 2005 hubo un acontecimiento, un político famoso de la región con gran incidencia, digamos, a nivel de la ganadería, fue convencido por XY motivo, como él mismo lo dice, porque estaba aburrido de los famosos defensores del silvopastoreo que lo tenían acosado a toda hora, no podía ir a ninguna reunión, no podía ir a ninguna parte, estaba en una feria de Cali, en la Plaza de Toros, que le gustan, no sé por qué, pero le gustan los toros y allá estaba muy feliz y todo, y entonces la gente del silvopastoreo se lo encontró allá. Ay, señor, mire, ¿será que usted quiere venir a acompañarnos en una finca donde estamos haciendo silvopastoreo? Ay, sí, no, pero hoy no puedo, es que tengo una reunión. Así se pasó toda la semana, el último día dijo, ay, no me voy a quitar de encima a esta gente tan aburridora, eran los de CIPAP. Qué gente tan aburridora, tan cansona, no me van a dejar en paz de disfrutar de mi feria. Entonces los convenció, se fueron, y llegó allá y miró el sistema de silvopastoreo que se tenía y algo le quedó como en la cabeza y dijo, no, pero yo no puedo dar paso, digamos, a nivel de política si realmente yo no estoy totalmente convencido. Entonces empezaron a hacer este ensayo en la finca de él. Dijo, si allá funciona, funciona en cualquier parte del mundo. Entonces ese es el terreno desértico que tenía el señor de finca, y esta es la misma finca, digamos, en los 5 años después, en el 2010. En la hacienda Porvenir en el Cesar. Fue un cambio drástico realmente, como ustedes pueden ver, y simplemente lo que se le metió fue forraje, silvopastoreo intensivo en diferentes estratos. Pero para hablar ya de lo que vengo, de hablar del botón de oro como tal, este es el sistema, digamos, de lo que nosotros estamos promoviendo, es un sistema, o lo que hemos venido investigando más bien. No es la única alternativa, es lo que les vengo a mostrar simplemente para que aquel que les sea útil, bienvenido, y lo que pueda compartir el conocimiento mío, la idea es esa, que todos ustedes lo puedan adquirir, lo puedan aplicar. Entonces tenemos aquí en el primer estrato tenemos la pastura, que es el quicuyo, el pasto quicuyo. Estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos arbustos, surcos de botón de oro, que es el arbusto que ven ahí al pie de las vacas, y tenemos árboles diferentes, entre ellos en su mayoría tratamos de sembrar aliso, porque el aliso, a pesar de que no es un leguminoso, es de los pocos leguminosos que hacen asociaciones micorrísticas, y entonces y con actinomicetos, y pueden hacer fijación de nitrógeno, siendo no leguminosos, de los pocos que existen, y además tiene un crecimiento realmente muy rápido. Por eso pues preferimos sembrarlo, pero tenemos otros nativos también en la mitad, en los surcos centrales, y en algunas partes también hacemos siembra de tilo, que es otra arbustiva, pero principalmente esta, que es la que se nos da más para ramoneo y que hemos tenido los mejores resultados. Entonces, ¿por qué o cuáles serían las preguntas? La primera pregunta que se me hace, bueno, pero ¿cuál entonces es la densidad? ¿Qué distancia de siembra? ¿Cuál es el periodo de rotación? Entonces, cuando se llegó a donde los lecheros, el gremio lechero de mi país, de mi región, es un gremio que es, ¿cómo lo pongo bonito? Un poquito difícil para poder hacer, digamos, el cambio a nuevos retos de lo cual se le puede proponer. Llegamos, entonces yo les dije, bueno, esto es, expliqué todo lo de la parte de silvopastoreo y ramoneo, sí, y usted cómo pretende combinar los tiempos si el botón de oro, ¿cuánto es que dice usted que necesita de descanso? Yo dije, bueno, pues ideal 60 días, bajémonos a 54 días por ahí y un rango hasta 70 días. Con todo eso, yo manejo el quicuyo a 35 días de pastoreo. Usted me va a dar es un pajón, me va a dar es una leña ahí a los animales, me las va a matar las vacas.
Es más, en la misma universidad, el primer proyecto que desarrollamos, nos dijeron las directivas que podíamos hacer el proyecto, pero que si pagábamos todo el bajón de la leche. A tal colmo, pues, afortunadamente no se dio en esos términos y pudimos desarrollar el proyecto, por eso les estoy contando hoy gran parte. Entonces, la primera pregunta es, me dicen, bueno, ¿usted cuál es el sistema que realmente considera que debe ser? Yo, Liliana Maecha, bajo las condiciones de lo que he investigado, de lo que he visto y para los productores que están asequibles a eso, el sistema es el sembrar los surcos cada 3,5 metros aproximadamente, no tiene que ser pues cuadriculados, si es 3,2, 3,5, 3,8, pues, pero doy un promedio de 3,5 entre surcos y a chorro entre planta. Cuando yo hablo a chorro entre planta, ya les voy a explicar ahora cuando hablemos del establecimiento. Si ustedes ven, la idea es que el botón de oro se establezca como un seto. O sea, que no se vea la diferencia entre una planta y otra, sino que sea pegadita, pegadita, porque él es muy cobarde cuando está así solito, uno por allá, otro por allá matoneadito, se degrada más fácilmente, mientras que así resiste bastante y perdura más en el potrero. Entonces, ese es el sistema, pero entonces me dicen, no, pero ¿cómo así? Usted no me puede venir a decir que un sistema de esos, ¿cómo va a ser equiparable a un sistema de monocultivo que yo tengo pastoreos cada 35 días? Realmente yo tendría como 10 pastoreos al año, mientras que usted vendría a tener apenas aproximadamente 7 pastoreos. Eso no le da, digamos, en la carga por año. Simplemente hice el ejercicio para demostrarles que en matemática es factible y si uno quiere pues puede demostrar tal cual, pero ese no es el hecho, es simplemente que pensemos que necesitamos mediar, o sea, estamos apuntándole a la parte de la productividad, pero no volver a lo mismo, o sea, de la revolución verde, de la máxima productividad por área sin pensar realmente en el efecto que tenemos. Yo le demuestro que yo le diseño un sistema y que puede producir lo mismo pastoreado a diferentes tiempos y con diferentes pastoreos al año, pero esa no es como el objetivo, entonces les voy a ir poco a poco demostrando por qué. Este es el sistema que yo les menciono, espero que se pueda ver, es un sistema de alta densidad, se ven más o menos los surcos cada 3,5, lo que pasa es que pareciera que fuera menos porque el botón de oro en setos empieza como a ampliar un poco por su follaje, pero digamos se conservan las curvas de nivel donde sean necesarios dependiendo de la pendiente. Pero hice el ejercicio, digamos, haciendo en una hectárea, como si fuera una hectárea todo lo que tuviéramos, digamos, de potrero. Lo dividí, digamos, en 29 franjas o surcos o potreros, que es lo que tendríamos. Más o menos, de acuerdo a lo que hemos visto, se podrían tener en estas 29 surquitos, haciéndolo exactamente y cuadriculado, 54 días de descanso aproximadamente, porque tendríamos casi 2 días por cada surco. Y haciendo la equivalencia más o menos del área de 3,45 metros cuadrados por franja por potrero, y lo multiplico por una productividad de 2,5 kilogramos de forraje verde por metro cuadrado, por 14% de materia seca, y por el 65% de aprovechamiento, porque el pasto, digamos, en el sistema silvopastoril bajo esta densidad tiene más o menos un punto más de materia seca, el quicuyo normalmente oscila alrededor del 13%, 12,5%, pero en sistemas silvopastoriles de alta densidad aumenta aproximadamente un punto porcentual. La utilización es mucho mayor, si en el monocultivo la utilización está alrededor del 50% del aprovechamiento, en el silvopastoreo tiene una mayor eficiencia, estamos alrededor del 65%. Y aquí tenemos, le sumo lo del silvopastoreo, o sea, el botón de oro, veo el botón de oro, 323 plantas que tendríamos más o menos asegurando un surco por cada potrerito que tengamos para pastorear en esos 2 días. Por 1,4 le puse la producción de forraje bajita, que se acuerda que habíamos dado un rango entre 1 y 4, estoy poniendo 1,4. Por 0,15, que es la materia seca promedio, por 95% de aprovechamiento, eso me da 122. Estos son los cálculos que yo le enseño, digamos, a los estudiantes que formo para que ellos puedan hacer la distribución y saber exactamente más o menos cuánto le puede durar en el potrero, cuántos potreros puede tener y cuánta comida, digamos, puede esperar con cuánta carga. Con base en esto, digamos, hago la distribución, asumiendo que un animal de estos que tenemos de 60 kilos se come aproximadamente 14 kilos de materia seca en base de forraje,
por los 2 días que se tiene, tendríamos más o menos 4.62 animales por hectárea, que por los casi 7 pastoreos que tenemos al año, estaríamos en 31 animales por hectárea año. Si hago el comparativo en el monocultivo con las cantidades que doy, en el monocultivo tendría que tener 36 franjas, 36 potreros, porque lo que me da de máximo de ocupación es de un día de acuerdo a la productividad que tengo. Entonces 275 metros cuadrados por 235, que es más o menos el aforo de lo que se ha hecho en esas condiciones, si se ponen en similares condiciones pues de lo que tenemos allá de lo que se ha evaluado, por 13% de materia seca con 50% de aprovechamiento, tendríamos 42 kilos, y si hacemos la misma división tendríamos 31.26. O sea que numéricamente lo único que les quiero mostrar con eso es que matemáticamente, a pesar de que tengan diferentes días de utilización, podríamos llegar a tener la misma carga por hectárea por año en el potrero. Sí. Estos son sistemas silvopastoriles en Antioquia, de alta densidad, como podemos ver allí, los surcos y siguiendo las curvas de nivel. Aquí también, digamos, en otra zona, ya esto es a 1400 metros, también con aliso. Y básicamente este trabajo o la bondad de lo que nos permite que tengamos o que digamos, pero porque el silvopastoreo puede equipararse, digamos, a un sistema de monocultivo, que lo fertilizamos y que tenemos diferentes tipos de manejo en gran parte degradativos, es porque tenemos ciertos aliados. Es decir, el sistema silvopastoril no es mágico, no es que sea algo de brujería o de invento, quién sabe que nos hayamos, no, es porque tiene, digamos, todo un proceso asociado. En este caso, ayer lo mencionó alguien, los famosos cucarrones estercoleros, cada cual tiene su manera de enamorar, y ellos tienen una manera de enamorar muy particular que nos beneficia. La manera de enamorar ellos es que el macho a la hembra le hace una boniguita bien bonita, una bolita, y la empieza a enterrar por esos canales que está, y esa es la manera en que la enamora, y a ella le gusta, y para nosotros pues beneficio grato, porque mire la cantidad de huequitos y todos esos canales que hace, son túneles de aproximadamente 35 centímetros que nos da aireación en el suelo. O sea, de cierta forma unas maquinitas que están trabajando para nosotros. Pero también tenemos la parte de las raíces, es decir, de los árboles y del botón de oro. Pues no, en los árboles es mucho más profunda, en el botón de oro es más superficial, pero estamos hablando comparativo de una raíz de una gramínea comparada contra el botón de oro. Pues la diferencia es, la de la gramínea no baja más de los 15, 20 centímetros y mucho, de ahí que los análisis de suelo se hagan a esa profundidad. Entonces, lo que venimos nosotros a proponer, o lo que hemos estado trabajando para estos productores lecheros que inicialmente dijeron no, nos parece muy complicado que usted nos diga, no creemos que teniendo 2 periodos, de todos modos el pasto que está asociado al quicuyo a los 54 días, eso va a ser una leña, eso no se lo va a comer nada. No, nosotros no nos queremos arriesgar. Le dije, listo, se le tiene, le diseño un sistema para que se convenza ya y empecemos ya, donde van a tener los 35 días de su quicuyo, no tiene ningún problema, pero introduzca los arbustos y los árboles y cambie el diseño y el manejo del sistema. No, listo. Entonces diseñamos este sistema en el cual tenemos los surcos cada 9 metros. Cada 9 metros, digamos, los tubos de botón de oro, y en el surco igualito que lo que le venía mencionando, o sea, chorro en seto para que quede totalmente tupido el surco. ¿Cuál es el objetivo de pasar de 3,5 a 9 o 10 metros en el caso de lo que se necesite? Es que queden estos rectángulos intermedios, ¿sí?, que me permita tener ocupación y que me permita proteger los surcos de los lados cuando ellos no se han recuperado todavía. De esta forma, un pastoreo sí, con este empezamos, un pastoreo sí se pastorea el botón de oro, y en el siguiente se deja descansar. El pasto quicuyo siempre va a tener 35 días, cada 35 días pues es como se maneja, en este caso, digamos, de lo que estamos haciendo, con un día de ocupación en estas franjas como tal. Entonces, en el pastoreo en que sí se lo comen, pues se le abre la cinta y el animal tiene acceso directo a ramonear el botón de oro. Pero en el siguiente pastoreo, se protege. Aquí podemos ver la cinta, en este,
vemos la cinta aquí, se protege por dentro, digamos, para que el animal no tenga acceso al consumo del botón de oro. De esa manera le dejamos 2 ciclos de pastoreo que son 35 y 35, 70 días, como vimos ayer en la presentación que nos hizo Gabriela, y los resultados también que yo le ratifiqué. No hay una diferenciación, digamos, en calidad composicional entre los 60 o los 75 días de lo que estamos utilizando el botón de oro. En los últimos diseños que hemos hecho, para evitar, porque pues sabíamos al principio, fue un diseño inicial para que el productor pudiera acceder, pero posteriormente lo que se ha querido es que siempre en todos los pastoreos el animal tenga botón de oro. Entonces lo que hicimos fue diseñar encetos en cuadro alrededor del potrero, como lo que se llama, como si estuviéramos manejando cercas vivas, pero están internas en el potrero, redondeando todo el potrero, y lo que hacemos es que en cada pastoreo le abrimos una L para que el animal tenga acceso, la otra descansa. Más o menos traté de hacerles como un grafiquito aquí, muy didáctico, que es con lo que les explico a mis estudiantes, hacer de cuenta que todo el cuadro del potrero está con el seto de botón de oro. Entonces, en un pastoreo, cuando el verde que ya está listo para pastorear, entran los animales, está listo, entonces esta L de acá se le quita la cinta, que la estoy demarcando por el borde negro, y los animales pueden ramonear allí, y en el siguiente pastoreo pues le toca al lado amarillo que no había sido consumido. De esa forma tenemos disponibilidad de botón de oro todo el tiempo en todos los pastoreos, y el pasto quicuyo todo el tiempo está 35 días. Internamente tienen que estar los árboles, obviamente los de aliso, porque el sombrío sí es fundamental. No se trata solamente de introducir botón de oro, porque el sistema como tal implica arbustos para ramoneo, pero también sombrillas para protección del suelo y de los animales. ¿Cómo estamos haciendo para el establecimiento de estos sistemas? La producción de semilla sexual. Entonces nosotros tenemos unos bancos. Personalmente no lo tenemos en la universidad porque en nuestro papel no tenemos el tiempo y la disposición ni el terreno, pero lo hemos hecho con estudiantes de maestría que posteriormente se han convertido en multiplicadores, o lo estamos haciendo con los mismos productores. Los productores se han asociado entre ellos en las comunidades, y entonces han dejado como terrenos específicos solamente sembrados, no para cosechar el forraje, sino para dejarlo florecer, porque en este caso para obtener la semilla es totalmente contrario a lo que uno hace normalmente, que trata de cosecharlo antes de que florezca. Aquí hay que dejarlo florecer, hay que dejarlo que se vaya pasando un poquito cuando se le empiezan a caer los pétalos, pero que no se han caído todos, sino que quedan unos en la flor. Digamos, en el estadio intermedio de la floración se cosechan los pompones que llamamos nosotros. ¿Cómo se le llamará acá? ¿Sí? Los botones, los pompones llamamos nosotros los botones. Entonces se cosechan y lo llevamos a una marquesina, que fue lo que les mostré ayer, o sea, algo similar con plástico y como con unas canastas que hacemos en alambre, muy artesanal, muy de tipo campesino. Y de ahí desgranamos la semilla. Desgranar es simplemente rasparla, como azotarla así un poquito, zarandearla, y le va cayendo la semillita. Esto realmente es la semilla de botón de oro, ¿sí? Esta negrita que vemos acá arriba, esa es la semilla, pero ella inicialmente se obtiene así, miren, viene como en una cubierta. De ahí hay que sacarla, y esa es la semilla ya, digamos, purificada, o que estaría ya sin este tipo de impurezas que se cosechan de forma artesanal. ¿Qué hemos encontrado, digamos, de resultados de la cosecha? Nos dimos a la tarea de cosechar de ese material que recolectamos así, digamos, artesanalmente. Pesamos 1 gramo y miramos a ver cuánto de semilla obtenía, ¿cierto? De semilla como tal, y de semilla purificada, y encontramos los siguientes datos. Más o menos por flor, pues lo que estamos obteniendo de peso individual de las flores son más o menos 5 gramos. El peso individual de las flores secas es 1.5 aproximadamente, 1.34 exactamente, y la producción de semilla por flor es casi medio gramo, 0.45 gramos, perdón. Y el número de semillas en 1 gramo de material son 135.9. Si nosotros extrapolamos eso, al proyectar esas 135.9 semillas por gramo, eso obtendría 135.900 semillas por kilogramo. Y dice, uy, ese mundo de semillas. Pero una cosa,
En esto del botón de oro no hemos hecho mejoramiento, no hay ninguna empresa, digamos, de semilla interesada hasta el momento. No tenemos, digamos, los desarrollos que tiene un raigras o que tiene una braquiaria o cualquier otra de estos pastos. Esto es lo que se ha hecho con productores y con estudiantes, o sea, lo que hemos hecho de forma muy artesanal para obtención de la semilla, y bajo esa condición, digamos, a pesar de que hay reportes de que se dice que se pueden obtener 17.000 plantas por kilogramo, es importante saber más o menos cuántas se pueden obtener reales, digamos, ya purificadas, y nosotros más o menos, si se dice que son 135.9, en total son 40 realmente que son, digamos, ya purificadas. Perdón, acá abajo tenemos 40 semillas potenciales. Eso donde lo hemos hecho en laboratorio, le hacemos la purificación exacta, digamos, de la semilla, lo hemos hecho a nivel in vitro y realmente nos da de esas 35.900, porque hay muchas que salen así partidas o que salen inviables, que no tienen los pelitos esos que se necesita, digamos, para el proceso germinativo. ¿Cuánto estoy utilizando por hectárea? Estoy utilizando 4 kilogramos por hectárea para que me quede así en esa densidad alta de lo que estamos viendo, casi que a chorro, digamos, una distancia de 10 centímetros, 15 centímetros entre planta dentro del mismo surco. En el laboratorio nosotros hemos encontrado germinaciones muy buenas, no quiere decir que es que la semilla no germina, claro que germina. La semilla germina y en laboratorio en condiciones controladas hemos obtenido hasta el 92% de germinación, con todos los cultivos, los medios, todo controlado, temperatura. Cuando ya nos vamos a campo, el problema es la germinación, digamos, en el campo, porque yo estoy sembrando todo con semilla directamente en campo, ya se lo voy a mostrar. Y empezamos con todo el proceso, digamos, en almácigo, bolsitas, trasplante, antes de eso, estacas, también sembré muchas hectáreas con estacas, lo mismo, pero la verdad, di gracias a Dios el día que pudimos empezar a utilizar la semilla, porque con la estaca es un poco complicado, ahorita lo vamos a ver también en cuanto a trabajo, esfuerzo. Aquí, por ejemplo, cuando empezamos, dentro de lo mucho que sembramos con estaca, pero las sembramos paradas, acostadas, inclinadas, lo mejor que nos dio fue semi-inclinadas, que tuvieran siquiera tres nudos para desarrollo y se entierra siquiera uno, entonces la estaca funciona muy bien, acostada muy bien, pero no muy enterrada, porque si se entierra mucho se puede demorar hasta 4 meses el rebrote de una estaca. La deshidratación, gran problema y pérdida abundante, digamos, si no se tiene hidratado hasta antes de la siembra, hay grandes pérdidas, digamos, en la cuestión de la estaca, pero afortunadamente, y le quiero dar las gracias a este campesino, Osmidio Romero, no fue la universidad, no fueron los científicos, no fue la ciencia, no fue Estados Unidos, no fue Europa, no fue ningún premio Nobel el que desarrolló o el que realmente puso al mundo el hecho de que el botón de oro se podía reproducir por semilla sexual. Resulta que este campesino del Caquetá, de Colombia, a él le tocaba hacer el establecimiento por estaca. Yo creo que él pensó lo mismo que pensaba yo cada que sembraba estaca. Esto tiene que haber otra forma más amigable, no con el ambiente y no con uno, con la espalda, con todo lo que le toca hacer, con el manejo. Y entonces él dijo, no, esto tiene que haber, y pues empezó, porque él trabajaba con el grupo de investigadores de CIPAP, empezó y dijo, no, yo me voy a llevar unas florecitas de estas para la casa. Entonces le preguntaba a los de CIPA, decía, no, ya no sé, pues hasta ahora no lo hemos logrado reproducir por semilla, no se puede, es inviable la semilla, no sé qué. Y él empezó a ver que en los terrenos cercanos donde había botón de oro y que florecía, y habían unas plantitas pequeñitas que nadie las había sembrado. Entonces se llevó a la casa e intentó replicar lo que él veía ya como en el bosquete de botón de oro, y empezó a hacer como una maraña ahí, ponía las flores allí, las tapaba, les hacía como más o menos lo mismo que él veía en campo, cuando empezó a obtener reproducción de la semilla. Ese es realmente el que tiene el crédito. Yo lo único que he hecho es perfeccionarlo y ya sacarla a campo y hacer el establecimiento en campo, pero aprendí de él, porque todos los días se aprende, y gracias a Dios a una persona tan valiosa que por observación nos cambió, digamos, esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros establecemos desde potreros que se preparen todos hasta potreros que ya estén establecidos con pasto. En el caso que les estoy mostrando, potreros ya establecidos con quicuyo, lo que hacemos es preparar los surcos donde van a establecerse el botón de oro. Se prepara de forma como quieran, manual, lo hemos hecho con una herramienta que tenemos nosotros que se llama motoazada, se pueden hacer con bueyes, lo hemos hecho con búfalos,
Entonces se prepara, digamos, el terreno. Es importante que quede suelto porque el botón de oro sí necesita una cama, no son los terrones pues en lo que se va a sembrar, sino que quede ese surco bien preparado, y yo lo amplío un poco, es decir, si lo que voy a utilizar solamente son 50 centímetros, pues trato que quede preparado siquiera 1,5 metros para que eso me facilite también, digamos, el proceso de no tener que estar limpiando permanentemente y evitar también así el uso de agroquímicos para controlar. Entonces, después de que está preparado, lo que sigue es tener la mezcla de la semilla. O sea, ya tengo el terreno preparado, entonces yo preparo el mismo día lo que más o menos preveo que me voy a utilizar. Ay, que me quedó preparado y no alcancé hoy, pues mañana. Pero la idea es que no se prepare como, ay, voy a prepararlo de este mes porque me demoro 4 semanas. No, porque en la mezcla que nosotros hacemos estamos mezclando con gallinaza compostada, y entonces eso puede deteriorar, digamos, la calidad de la semilla. La idea es que se prepare, se haga una mezcla. Estoy utilizando una mezcla de 10:1, o sea, por 1 kilo de semilla de botón de oro, así como se obtiene rústica y con todas sus impurezas, mezclo 10 de gallinaza, y esa mezcla es la que utilizo, digamos, para sembrar en el potrero. La mezclo bien, digamos, aquí estoy utilizando una carreta para que quede bien distribuida, digamos, y después lo reparto, digamos, en los bultos, que son los que entrego a los trabajadores para que vayan en los determinados surcos para hacer la siembra. ¿Cómo se hace? Entonces aquí vemos nuestros estudiantes, aquí estoy yo también, haciendo una siembra de un potrero. Entonces, cuando el surco está preparado, simplemente uno de los estudiantes se va con una varita, con un palito, como haciendo un surquito, una rayita muy diminuta, como la que se hacía. Algunos de ustedes me imagino que muchos jugaron bolas, ¿cómo se le llamará aquí? Canicas, o sí, que se hacía uno la ranurita, pues, por donde iba la bolita, algo así similar. Se hace una rayita muy leve. Yo normalmente la hago doble, o sea, la hago doble con una distancia por ahí de 50 centímetros. Estos eran los primeros en los que la hacía sencilla, pero ahora me da muchísimo mejor resultado haciendo la doble. O sea, hago un surquito y aquí a los 50 centímetros hago el otro. Y otra persona se va distribuyendo la semilla, así, así haga de cuenta, distribuyendo, como regando migas de pan durante todo el surco, en todo el surco. Posteriormente, al principio empezamos con la mano, pero eso era otro quiebraespalda, tapándola poquito, porque el secreto de la siembra directa es no sembrar a más de 2 centímetros, entre más profunda, menos es la germinación. Ojalá que se pudiera dejar lo más superficial posible, pero también si se deja encima, pues se lava, si llueve o se la llevan los pájaros. Entonces profundizarla siquiera 1 a máximo 2 centímetros, se tapa. Hoy en día lo estoy haciendo con un rastrillo y realmente es muy rápido. Esos rastrillos de jardinería, uno va tapando, le echa la tierra encima. Y por último, el último proceso es echar un material que le dé un poquito de peso, que evite que cuando el agua cae la saque o que los pájaros se la lleven. En ese caso estoy utilizando o pasto seco, o viruta de madera, ¿sí? Cisco, que llamamos nosotros. La viruta me ha dado muy buen resultado, sobre todo cuando me ha tocado sembrar, que la época está como medio rara en el clima con las lluvias, porque me retiene un poquito la humedad y me favorece, digamos, ese proceso de crecimiento inicial. Ya miramos, la germinación empieza aproximadamente a los 10 días, pero en campo es factible, para que no se aterren, dependiendo de las lluvias, se puede dar entre los 10 días y aproximadamente las 4 semanas. Entonces, en ese momento, si tenemos buenas lluvias, la germinación va a empezar muy rápido, pero si no, tener paciencia, porque a mí me pasó que no me salió nada, esta semilla salió mala, tal cosa, y mandé a preparar, y cuando ya estaba otra vez preparando, vi que venía el botón de oro. Entonces, para que no nos apresuremos, porque muchas veces, digamos, las condiciones climáticas nos afectan también. Los que definitivamente no, o porque las condiciones climáticas no se le den, o porque no les funcione la siembra directa, que realmente es sencilla y nos ha dado resultado, entonces también les recomiendo, y lo hemos hecho, digamos, haciéndolo en bolsas. Ahí miramos cuando está germinando el botón de oro, o hacerlo en semillero, y simplemente en semillero, y se va y se trasplanta, pero el trabajo es mayor. La idea de esto es tratar cada vez de perfeccionar, para que nos evite tanto trabajo de sembrar acá y después ir a trasplantar, además de que la planta que se siembra directamente y germina, profundiza más rápidamente y se establece muchísimo mejor. Entonces, digamos, en esta condición, pues en el caso de que se haga,
finca, el sustrato que estoy utilizando son 50, 25, 25, 50 de tierra por 25 de gallinaza compostada por 25 de arena, y los últimos que me ha tocado hacer para algunos productores, hemos estado en ese 50% de gallinaza compostada, le hacemos más bien 40 de tierra y 10 de tierra micorrizada. Entonces aquí hoy vamos a tener una conferencia muy interesante de la parte de las micorrizas y por qué es fundamental que se aplique allí o en el terreno micorrizas, que es lo que estoy haciendo últimamente, porque resulta que las micorrizas se asocian perfectamente y establecen unas redes como de cables de teléfono por debajo del suelo en el botón de oro, y eso en gran parte se debe a las bondades que se tiene. El botón de oro es movilizador, no fija nada, es movilizador de fósforo, ¿sí? Desde las partes más profundas, pero hay unos estudios, son muy recientes, diría yo de un año o dos, que están fundamentando una asociación con determinadas micorrizas arbustulares que han visto que permite ciertos movimientos, digamos, en el sentido de nitrógeno desde otras latitudes no fijadores, y de ahí se debe la bondad que el pasto asociado muchas veces en los resultados que hemos tenido no lo estamos fertilizando, digamos, en las cantidades que se está teniendo con el monocultivo. Recordar, después de que se siembra, hacer una poda de uniformización. La poda la estoy haciendo entre 3 y 5 meses, porque digo entre 3 y 5 porque depende si es en trópico bajo o trópico alto, las condiciones de luminosidad. En las zonas bien, que todo está perfecto, la luminosidad, la lluvia, todo, a los 3 meses está listo, pero entre más alto la luminosidad disminuye, y si las lluvias también no nos ha ayudado mucho, pues se puede ir hasta los 5 meses. En promedio estamos hablando de 4 meses. Recuerden el descanso del botón de oro en ese caso, en esos sistemas que son así alternos, para poder manejar el mismo periodo, los 35 días y el botón de oro 70, pero no les dé miedo, con toda sinceridad, el que se arriesgue a hacer un sistema intensivo de cada 3,5 metros y hacer su pastoreo cada los 60 días, sin problema. Se verá correspondido, digamos, con la capacidad de carga, con todos los efectos positivos sobre el suelo, sobre el uso de la fertilización más racional, entre otras. Aquí hicimos un primer ensayo en el cual, en este proceso de estos sistemas que establecimos, comparamos un sistema silvopastoril que les vengo mostrando sin fertilización contra un sistema tradicional, tal cual como se manejaba en la explotación donde realizamos la investigación, una finca en el cual se utiliza el promedio en esa zona y en Colombia en general, en la parte de la lechería, se manejan 550 kilos de nitrógeno, qué pena hay que salió material de nitrógeno por hectárea año, adicional a los famosos purines que nos hablaba la doctora ayer. Es decir, todo lo que es de producto de recogimiento de la sala de ordeño, del estiércol y de la orina, van a un tanque estercolero y ahí sale por gravedad y se hace el riego. O sea, no solamente los 550, sino adicional toda la parte de los purines. Entonces lo comparamos. ¿Por qué quisimos hacerlo? Pero todo el mundo me decía, inclusive Enrique Murguedito, que fue el evaluador de esto, pues me dijo, no, yo no estoy de acuerdo porque usted va a poner en desventaja de entrada al sistema silvopastoril. Yo le dije, listo, en el momento en que el sistema silvopastoril se me quede, porque vamos a hacer análisis permanentes, tanto de disponibilidad de forraje como de calidad, yo lo fertilizo, no es el problema. Lo único que quiero ver es hasta cuánto me aguanta después del establecimiento, como para saber la línea base con la cual arranco y después posteriormente ir manejando la parte de la fertilización. ¿Qué encontramos? Encontramos aquí en los datos que se da, digamos, bajo esas condiciones, en un pasto que estaba renovado, un quicuyo en monocultivo, con todo, a todo dar, como se dice, con todas las condiciones de exceso de fertilización, contra un monocultivo, contra un sistema silvopastoril no fertilizado, encontramos una diferencia, si ven allí en capacidad de carga, 464, 429, y adicional, ¿por qué? Porque se dio una diferencia en producción de materia seca de casi 3 toneladas por hectárea año, a favor del sistema silvopastoril. Y la ventaja fue que logramos sostener la productividad hasta 21 meses después del establecimiento. Es decir, hicimos la fertilización normal de establecimiento para el botón de oro y el sistema como tal, y hasta los 21 meses no se nos cayó la producción. A los 21 meses ya vimos que había que empezar a ayudar, entonces hoy en día lo estamos haciendo en esa misma finca aproximadamente cada 3-4 meses.
hacemos una fertilización con solamente material orgánico, gallinaza compostada que se le está adicionando. Tengamos en cuenta que toda esta fertilización, el pasto, muchas veces el exceso de fertilización, de todo ese nitrógeno que nosotros le estamos echando, el pasto podrá aprovechar que un 40% y lo demás el 60% se volatiliza o se pierde por lixiviación con los problemas de los animales o de las personas azules que les mostraba anteriormente. Pero si a eso adicionamos, digamos, los cálculos que se tienen de cuánto CO2 equivalente, que es la medida digamos, de gas de efecto invernadero convertido, digamos, a través de todo este exceso que se va al medio ambiente y se transforma en óxido nitroso, tenemos que el monocultivo sobrepasa, digamos, la parte del sistema silvopastoril ampliamente. Tenemos un software disponible que creamos a través de un proyecto de maestría y doctorado el año pasado, en el cual está disponible para el que lo quiera, puede montar los datos, digamos, a nivel de finca y le calcula fácilmente, digamos, con algunos datos como producción, calidad, aforos, etcétera, aproximadamente cuánto es la estimación de las emisiones de metano. Análisis bromatológico que utilizamos en este ensayo, pues aquí lo vemos, el 17% de carbohidratos no estructurales dentro de las ventajas que tiene sobre el monocultivo, en este caso nos dio un 16% de materia seca, 22% de proteína, 70 días y utilizamos pues el animal va y come, ramonea y los tallos y las hojas, los tallos tiernos, ¿no? En el consumo, muchos me preguntaban, pero si se lo come, no se lo come, inclusive alguien me dijo que no se lo come, si se lo come. Yo hice una respuesta puntual, dije sí se lo come, pero hoy en día quiero ratificar algo. En Colombia existen 25 ecotipos de botón de oro. En su mayoría en un ensayo de doctorado, en un estudio de doctorado que está haciendo un estudiante en este momento de la Universidad Nacional con un colega, él estaba haciendo toda la identificación de esos ecotipos. En Cuba es donde fueron pioneros en desarrollar también, y creo que son como 36 ecotipos que han descubierto en Cuba. Ese trabajo se está haciendo una réplica en Colombia y ya hemos descubierto más o menos 25 ecotipos. Es una recomendación que doy aquí para todo el grupo investigador de Costa Rica porque es importante diferenciar. Hay ecotipos que son muchísimo más desarrollados, digamos, para follaje, para ramoneo, mayor resistencia, otros que tienen un poquitico alto en taninos. Básicamente esos altos en taninos se encontró un ecotipo, digamos, en Colombia, y sobre todo se ha encontrado a nivel de orillas de carreteras en ciertas zonas, pero en el ensayo de cafetería que se hizo para suministro, todos fueron consumidos, obviamente unos en su totalidad, otros menos, dependiendo de la cantidad de taninos que van aumentando, pero básicamente esos problemas fueron uno, no fueron dos, de los 25. Y el ecotipo que nosotros estamos utilizando es un ecotipo que viene de los llanos, de allá de donde Osmidio Romero, que fue el que empezó con la semilla, y la verdad no hemos tenido ningún inconveniente en el consumo. Nosotros lo probamos, inicialmente Fernando le hacía a los animales, todos se lo consumían, y aquí les quiero mostrar, digamos, en el ensayo que se hizo, básicamente el consumo depende de lo que uno le oferte. Aquí unos surcos en los cuales, no me vaya yo a caer aquí, aquí vamos viendo, digamos, diferentes surcos, la disponibilidad, cuando hay poquito prácticamente se come todo. Mire que las dos curvas, la roja y la azul, están juntas, pero aquí, miren en este pico de acá, cuando hubo surcos que había muchísima disponibilidad de comida, prácticamente el animal se lo consumía todo. Encontramos una relación en cuando apenas estábamos estableciendo el sistema, pues que los surcos apenas estaban poniéndose frondosos, la relación que había de pasto botón de oro era 95-5, o sea, realmente la incorporación de botón de oro en el potrero era poquita, pero en esos surcos que quedaron bien y que se desarrollaron más, esos surcos se llegó hasta una relación de 73-27, o sea, 27% de incorporación en la dieta forrajera de botón de oro. Miremos que no es mentira, o sea, el animal, vea cómo dejan, estos unos chamizos, eso da tristeza realmente para el que pase. Dicen que parece finca de viuda, no sé por qué, pero que miren, esos surcos quedaron totalmente desbaratados, como si hubiera pasado un ciclón, y ellos arrancan totalmente, pero pues quiebran algunos y se recupera tranquilamente a los 70 días sin ningún problema.
En producción de leche, digamos, en este sistema, debido a la carga diferencial que alguien llamaba la atención y me parece muy bien, no es tanto cuánto produce la vaquita, cuánto individual, sino cuánto estamos produciendo por hectárea año, y debido a esa carga diferencial, pues tenemos una diferencia también en producción de leche por hectárea año de 29.000 a 32.000, con un costo diferencial, porque no es lo mismo producir a todo dar con ese exceso de fertilizante que producir, digamos, con una fertilización moderada. En este caso hicimos los costos y aplicáramos 2 fertilizaciones al año, no con 0 como lo tuvimos en todo el experimento, nos dio 666 pesos colombianos por litro, comparado contra 800 pesos por litro del monocultivo. En este cuadro hicimos como todos los cálculos detallados con todo el formato pues de costos para mirar a ver cuánto se nos iba el costo por litro. Aquí estamos encontrando que teníamos una reducción en el sistema silvopastoril de casi 14%, digamos, debido a la fertilización, a la dilución por una mayor productividad por hectárea por año, y en ese caso teníamos una relación beneficio-costo a favor también del sistema silvopastoril en casi 14%. Pero no quisimos ser exagerados en el sentido de que es racional pensar que no va a durar toda la vida, digamos, el botón de oro sin fertilizar, que podemos tener, digamos, ocasiones de ayuda o algo. Entonces hicimos como un escenario con 2 fertilizaciones al año, con 3, con 4 y hasta con 5 fertilizaciones al año, que no vamos a llegar a eso, estamos en 2. Tenemos una ventaja del sistema silvopastoril en costo sobre el monocultivo del 9%. Hicimos otro trabajo, pero ya un poco más avanzado, en el sentido que incorporamos suplementación lipídica para mirar ya balance. Empezamos a meternos a nivel de rumen, balancear, balance energía directa para el animal, además del glicerol, aprovechamiento a nivel de rumen, ácidos grasos poliinsaturados, tratando de tener un beneficio también sobre el valor agregado, que desafortunadamente no alcancé a traer los datos porque salieron la semana pasada, y los voy a presentar si Dios quiere en el Congreso Internacional Silvopastoril que hay en Paraguay, pero logramos obtener una leche con mayor CLA en sistemas silvopastoriles con botón de oro comparado con los sistemas de monocultivo. Entonces hicimos, digamos, esta investigación y empezamos con la parte del consumo. La gente cree que meter botón de oro en sitios donde está el quicuyo, que es alto en proteína, y adicional que le damos mucho concentrado, entonces me decían meter más proteína donde hay proteína, pero cuidado, es que tenemos en el quicuyo una condición de nitrógeno, digamos total, para hablar así, muy diferente a la del botón de oro. Acuérdense el perfil aminoacídico que yo les mostraba y el porcentaje de proteína verdadera como tal del botón de oro supera, digamos, a la parte del quicuyo, y el animal lo que hace es un reemplazo. Yo creo que si nosotros nos sirven, aquí ¿cómo es que se llama? El gallo pinto, 2 platos de gallo pinto con de todo, con carne y con todo, y 2 platos, pues yo creo que nuestra capacidad de ingesta no nos da para los 2, comeremos uno y reemplazaremos algunas cosas del otro, lo que más nos guste. Lo mismo hacen los animales, digamos, en el potrero. Los animales en el potrero van y empiezan a seleccionar, comen de aquí, comen de allá, empiezan a hacer una mezcla, que ahí es donde está la diversidad y el potencial para el rumen. Y encontramos, miremos realmente, en el monocultivo su consumo está basado en el quicuyo, básicamente porque en concentrado no hubo diferencia, y en el potrero, en el sistema silvopastoril, pues redujeron el quicuyo, pero le aumentaron, digamos, a la parte del botón de oro. En este caso, en este otro trabajo, obtuvimos ya una incorporación del botón de oro porque los árboles, los arbustos ya estaban muchísimo más desarrollados, de casi el 18%, 17.5 exactamente. ¿Qué obtuvimos en producción? Ay, Jesús. ¿Qué obtuvimos? En litros, digamos así, crudos como tal, o sea, lo que sale, lo que se ordeña y lo que se mide, tuvimos una diferencia de 4 litros, 24.89 contra 28.24, digamos, en el sistema de monocultivo comparado al sistema silvopastoril. O sea, el sistema silvopastoril ya suplementado, digamos, con esto, porque el monocultivo teníamos tratamientos, monocultivo con suplementación igualito que el silvopastoreo y sin suplementación, o sea, con la suplementación base del concentrado.
pero también quisimos ser, digamos, un poco más estrictos científicamente, hicimos la leche corregida por grasa, y como tal seguimos teniendo ventajas sobre el sistema silvopastoril, 24.6 contra 21, con diferencia altamente significativa, y también se lo llevó en lo que fue producción de kilogramos de grasa, proteínas, sólidos totales y lactosa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un mejor balance proteína-energía a nivel de rumen y a nivel de animal como tal, y eso nos está dando resultado, digamos, a nivel de la producción. También en este trabajo, como el que mencioné el día de ayer con lo de la harina, volvimos a encontrar lo que fue la disminución en el recuento de células somáticas, o sea, de 125.000 a 46.000, ahí, a favor del sistema silvopastoril con menor recuento de células somáticas, que fue todo lo que hablamos ayer, por esos efectos que se están empezando a estudiar, antiinflamatorios, digamos, y otros beneficios más para la salud de la ubre y el animal como tal del botón de oro. Bueno, aquí está. Este estudio también lo hicimos con una niña de Francia que fue en pasantía. Nosotros recibimos, para los estudiantes que estén interesados, un estudiante al año en pasantía internacional para que vaya a aprender sobre lo que estamos haciendo de silvopastoreo. Le damos el alojamiento y la alimentación, es en la finca de la universidad, y allá puede aprender y participar en todos los desarrollos que estamos haciendo. Entre esos, una niña francesa quiso ir a aprender de silvopastoreo con nosotros, y ella realizó un estudio en el cual nosotros estamos midiendo mucho los grados Brix, con un aparatico como similar a lo que se mide en los cultivos de caña, otros cultivos basados en la parte del azúcar. Eso lo que nos mide son como los nutrientes solubles, de cierta forma, como para que me entiendan un poco, y los medimos a diferentes horas del día, y encontramos que hacia las 2 o 4 de la tarde, entre ese rango en la tarde, es donde tienen el mayor contenido, digamos, de nutrientes disponibles, tanto el botón de oro como el quicuyo. ¿Ustedes en qué momento introducen los animales al potrero nuevo, o sea, para que estrenen pastura? ¿En la mañana o en la tarde? Pues en mi país lo hacen la mayoría en la mañana. ¿Y cuándo tienen los mayores nutrientes? En la tarde. Este es un simple concepto, digamos, de estudio, en lo cual la recomendación de un capítulo del libro que ya va a salir próximamente y que estará disponible online, es el hecho de que los animales deberían entrar a utilizar franja nueva en las horas de la tarde para un mayor aprovechamiento de los nutrientes. Hemos hecho también algunos avances en la parte de ectoparásitos con el botón de oro. Hicimos una comparación inclusive de leucaena con extracto de leucaena con extracto de botón de oro, y encontramos una mortalidad de larvas por inmersión, digamos, en estos extractos del 85% con el botón comparado con la leucaena. De ahí para allá venimos desarrollando, empezamos este año un proyecto de doctorado en el cual vamos a desarrollar todo lo que son los metabolitos del botón de oro, tratando de darle aplicación en diferentes aspectos, digamos, sanitarios, de salud y productivos en el animal. En trópico medio también hemos desarrollado algo. Este es botón de oro en animales, en una finca que tienen animales de doble propósito, donde decidió el productor hacerlo directamente en cada 3,5 metros, de forma intensiva, con animales cruzados, doble propósito. Allí lo vemos comiendo. Sacamos un índice, digamos, para mirar lo que fue la parte del desarrollo, perímetro, largo y longitud, y la línea azul es el sistema silvopastoril. Sobrepasó significativamente, digamos, en lo que es el desarrollo de las terneras a los animales del monocultivo. Y en cuanto a ganancia de peso, también vemos 300 contra casi 600 gramos por animal por día, las ganancias que estamos teniendo. Esto lo hicimos con un estudiante de maestría también que terminó el año pasado. Fedegan nosotros reporta más o menos 250 gramos por animal por día promedio en doble propósito. No sé en cuánto están las ganancias de ustedes, pero digamos, para las condiciones, lo que hicimos para nosotros, tratamos de que las ganancias en animales de levante estén por encima de los 500 gramos. Cuando nosotros tenemos animales por encima de 500 gramos, pues podemos asegurar un servicio muchísimo más pronto, como mencionamos en una de las charlas del día de ayer.
Evaluaciones ambientales también hemos hecho. Aquí no es tratar de darles una cátedra, simplemente voy a tratar de llegarles lo máximo que pueda explicándoles de forma muy sencilla. Hicimos todo un balance, eso se recoge orina, se recogen heces, se detecta algo que se llama creatinina en orina, se hacen unas ecuaciones, unos cálculos, se calcula la cantidad de orina total que tiene el animal, la cantidad de heces por marcadores internos, damos unos marcadores que es cromo, lignina como marcador interno, y con todo eso hacemos unos cálculos, extrapolamos y medimos cuál es la cantidad de nitrógeno total ingerido, excretado al medio ambiente, pues o sea, lo que no se aprovecha. Lo ideal es que todo se aproveche, porque entre más se aproveche internamente, pues más eficiente es el animal, pero realmente no hay una utilización del 100%. Y aquí podemos ver, digamos, solamente como para mirar dos aspectos. Si ven el nitrógeno en la orina, el que se excreta más al medio ambiente, o sea que está teniendo de cierta forma algo de fertilización, pero recuerden que solamente el 40% se utiliza, otro se pierde y contamina. Estamos en 214 comparado contra 183, es decir, una mayor contaminación en la parte del monocultivo. Y EUN es la eficiencia en la utilización del nitrógeno, es que tan eficiente es el animal en retener y utilizar ese nitrógeno, y estamos viendo que la mayor eficiencia se da 23.24% en el sistema silvopastoril comparado con el monocultivo. También hemos hecho algunas evaluaciones de metano, ¿sí? Tanto por estimaciones del IPCC, pero adaptadas con las mediciones que hemos hecho en campo, como mediciones en cámaras respirométricas, y hemos visto, digamos, una ventaja del sistema silvopastoril comparado con el monocultivo, lo cual concuerda los estudios in vitro que también hemos desarrollado hacia lo mismo, y pues con otros reportes, tanto cuando lo hacemos por litro por leche, como cuando lo hacemos por kilogramos, no he podido, terminé la presentación y no pude con este, bueno, entonces tenemos una disminución, digamos, en estas estimaciones de metano, reportes de más o menos lo que obtuvimos de 10% menos, in vitro obtuvimos hasta el 40% y en cámaras respirométricas alrededor del 30%, que son reportes muy buenos. Con otra ventaja, estamos en los límites inferiores de lo que se reporta para ganadería, no es pues los extremos de lo que estamos teniendo, porque casi siempre nos castigan bajo las mismas condiciones de las partes estabuladas o bajo otras condiciones, digamos, no de pastoreo, que son las condiciones nuestras, por lo cual necesitamos empezar a generar nuestros propios índices. Nuevos trabajos que estamos haciendo. Ay, Jesucristo, a ver si puedo. Bueno, nuevos trabajos que estamos haciendo, porque la idea no es quedarse allí. El botón de oro es una alternativa, ustedes están empezando con esa alternativa y creo que es muy viable, pero allí no nos podemos quedar, necesitamos generar, estudiar nuevas especies. Estamos trabajando con nuevas especies, empezando los pinitos que hicimos con el botón de oro, estamos empezando también a trabajar, y sobre todo con asociaciones, o sea, necesitamos pastos. Estamos empezando a evaluar un pasto que se llama el pasto jesuita gigante, que de cierta forma lo que pretendemos es mirar a ver qué posibilidad hay para combinación con el quicuyo en trópico alto, para que nos dé mayor contenido de materia seca y una mayor resistencia tanto a las plagas como pues a la sombra, porque se comporta muy bien. Es un pasto brasilero. Y también estamos empezando a desarrollar materiales criollos ya abandonados o perdidos, digamos, en nuestro país, pero que son de gran utilidad y que consideramos muy potenciales para hacer combinación para la suplementación, como el yacón y el maíz criollo. Entonces, como comentarios finales, los sistemas silvopastoriles no son sistemas perfectos, pero son una gran alternativa para el diseño de sistemas ganaderos sostenibles. Existe la necesidad de buscar alternativas forrajeras que diversifiquen y complementen estos sistemas, y tener en cuenta que el fin no justifica los medios. Debemos producir eficientemente y con calidad sin destruir la naturaleza. Yo no quiero que mis hijos... Se me perdió. Ay, Jesucristo, gracias. Yo no quiero que mis hijos les espere ese futuro. Yo no sé ustedes, pero yo creo que estamos de acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Buenos días, gracias. Excelente su presentación. Mire, una consulta. Después de que el ganado ramonea el botón,
¿Usted recomienda una uniformización de todos los tallos que quedan o eso puede quedar así? Pensando más que todo, digamos, en la calidad después de del futuro corte, ¿verdad? La verdad es que no lo hacemos como práctica rutinaria. Alguien me preguntaba y le digo yo que el trabajador, por ejemplo, en la finca donde yo tengo permanente acceso, él lo hace por ahí cada 2 pastoreos, pero más por condiciones estéticas, porque dice, ay, llega la gente y lo primero que dicen, vea esos chamizos tan mal cuidados, eso tan feo, aquí no hay trabajador, aquí no hay quien cuide, aquí, entonces para que no me estén dando cantaleta, pues él pasa y no se demora, o sea, lo que se demora por ahí 10 minutos mientras que va poniendo la cerca o ajusta el agua, que cambia el bebedero, tal cosa, pasa como con el machete y el surco que correspondió ese día, lo alinea, pues lo embellece un poquito, que es sobre todo esos que quedan desparcados, porque no es en su mayoría, entonces como para facilitar el rebrote posterior. La altura sí es importante, o sea, no bajarlo mucho cuando es en silvopastoreo, manejar alturas de 70, 80 centímetros máximo, lo más bajito. Ellos mismos se encargan de mantenerlo, digamos, allí, como ustedes pudieron ver, es lo frondosísimo y lo que queda, el esquelético del botón. Buenos días. Muy bonita presentación y muy completa. Gracias. Una consulta, y para tener un aparto completo, en el caso suyo, sin el quicuyo, más bien solo el botón de oro, ¿tiene alguna experiencia de destinar un lote 100% a Sí, sí señor. Ese tema, pues en parte lo traté el día de ayer, pero tal vez no lo quedó muy claro, es los famosos bancos, ¿cierto?, de proteína. Tenemos fincas donde solamente pues necesitan ese forraje para poder procesar para harina o para dar como forraje fresco. En ese caso lo sembramos igual con semillas, se prepara pues para mayor facilidad, como no necesita nada del pasto, se prepara todo el terreno y se hacen los surcos. Lo que yo hago es hacer surcos dobles, separados 50 centímetros, igual de lo que hago en el terreno directamente para ramoneo, pero entre ese surco doble y el siguiente surco doble dejo 1 metro. Ese metro básicamente es para que me facilite la caminada del trabajador intermedio cuando vaya a cosechar. O sea, se siembra muy alta densidad, casi 20.000 plantas por hectárea prácticamente estamos sembrando. Yo digo, no para cortarlo, sino para que eche el ganado ahí a pastoreo. Ya. O sea, como un banco de proteína básicamente. Nosotros no lo tenemos, pero en Cuba sí hay experiencia, digamos con leucaena, que se hace es el banco de proteína, se hacen radiales alrededor, digamos, del banco de proteína, y lo que se hace es que se abre determinadas horas al día para que el animal entre ramoneo y vuelve y se cierra, digamos, y se sigue la rotación en el radial. Pero nosotros no lo tenemos, es o banco de proteína para corte y algo, o simplemente silvopastoreo para que el animal entre y consuma todo. Buenos días. A mí me parece, bueno, para establecimiento de la silvopastoril, pareciera como que es más fácil iniciar con la estaca. Digamos, a mí me parece como que es más fácil de hacer una línea de estacas, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia suya? ¿Cuál fue la problemática de hacer una estaca? Claro. Lo primero, la densidad de estacas de lo que usted necesita es mucha para un terreno, excepto que vaya a ser para un terreno pequeñito, pues que usted con cualquier 10 bultos de estacas puede salir. Pero por ejemplo, a mí me tocó establecer como 10 hectáreas con estacas. Esos son los bultos de los bultos de los bultos de los bultos de estacas, que empezábamos a cortar estacas a las 5 de la mañana y eran las 10 de la noche y no habíamos terminado de cortar estacas del sitio para poder cargar los camiones para llevar. Entonces en ese proceso se deshidrata, se pierde el trabajo, etcétera. Eso primero. Pero la principal razón por la cual se debería de establecer por semilla sexual en vez de estaca en el caso del ramoneo es porque hay diferenciación en el anclaje de la planta. La estaca te profundiza muy poquitico, porque como ella es, digamos, lateral, empieza a emitir las raicillas. Mientras que ella está haciendo eso, la semilla te entierra una raíz pivotante porque tiene que anclarse. Y eso permite que el animal las amarree mejor y no se volque o tenga una mayor sostenibilidad, digamos, en el tiempo. Ese por un lado. Por el otro es muchísimo más fácil manejar semilla, digamos, lo que usted está distribuyendo, digamos, con la estaca usted tiene que hacer lo mismo, la preparada, porque si usted tira la estaca así, no le va a salir la mayoría, entonces tiene que tener la preparación, hacer el hueco un poco más profundo, porque tiene que hacer la distribución, digamos, en el surco, y después tiene que taparlo, o sea, 3 pasos,
pero con el agravante que usted la semilla no tiene el problema de deshidratación, le puede tener un almacenamiento por más tiempo, con la estaca es más difícil la consecución, pero no quiere decir que no se pueda. Lo que pasa es que yo por lo menos yo ya no vuelvo a establecer una hectárea con estaca, porque me parece mucho más engorroso el manejo, la consecución del sitio, el tener el semillero, mientras que con la semilla se puede obtener. Lo que estamos haciendo es que los productores se están asociando, yo les he enseñado, así como lo que les mostré hoy aquí, para obtener su propia semilla. Entonces han destinado ciertos lotes para solamente obtener semilla y de ahí se obtiene y están distribuyendo entre ellos. Para lo del parte se tendría que tener un banco exclusivamente, digamos, para estar cortando las estacas, y se necesita mayor densidad que con lo de la semilla, porque usted más o menos una estaca tiene que tener 50 centímetros de una planta. Si bien saca 2 estacas viables, bien, para que tenga los 3 nudos que se necesitan para poder hacer la siembra. Es básicamente eso, pero no quiere decir que haya. Nosotros acabamos un trabajo de investigación también, pues que es tanta cosa que no alcancé a mostrar, pero comparamos la calidad nutricional y la producción de forraje entre estaca y entre semilla sexual, y no tuvimos diferencia significativa. O sea que por ese no es el temor, que si yo lo sembré por estaca entonces lo estoy nutriendo mal, o que tener, no, es básicamente es por el anclaje y por, digamos, por la supervivencia del sistema a largo plazo. Para el ramoneo sobre todo, exactamente. Sí, porque para cuando es con corte, pues no tendríamos el problema, porque simplemente hacemos corte y no estamos amarreando la planta, tenemos mayor cuidado. Sí. Disculpe, que es más complicado que... sí, para conseguir la semilla, pues nosotros tenemos unos sitios, como le digo yo, que lo están produciendo los mismos productores. Yo por lo menos no tengo ni el tiempo ni el espacio para estar produciendo la semilla, porque yo voy desde proyecto en proyecto, del productor que quiere para ir a hacer el ensayo. Entonces yo la adquiero, o sea, yo la compro a uno de los productores y le digo, prodúzcame y para tal fecha y necesito la semilla. Entonces él le enseño y él me la produce y yo la compro a él. Pero ustedes lo pueden obtener en sus mismos lotes, en sus mismos sitios, y la idea es que avancen al paso de la semilla asexual a la semilla sexual, para tecnificar mejor el sistema. Buenos días, doctora. Buenos días. Muy valioso su trabajo. Gracias. Tengo dos inquietudes. Una es, como usted bien lo menciona, en la medida en que tengamos más altitud, menos luz, el comportamiento del botón de oro es, digámoslo así, no tan competente. Adicionalmente a esos 9,5 metros que usted mencionó en franja para sitios altos, ¿qué otras consideraciones nos podría mencionar para un mejor establecimiento y un mejor pastoreo? Y la otra es que hay forrajes, específicamente la estrella, que es más susceptible a la sombra. O sea, cuando hay competencia con sombras tienden a disminuir su productividad. ¿Qué experiencia nos puede comentar con esos dos puntos? Sí, básicamente es lo siguiente. Yo no sé si me hace el favor y me pone un momentico la presentación, mientras que va buscando, para mostrarle una diapositiva que traía yo para que vean el comportamiento que tiene el pasto diferente cuando está con sombra y sin sombra. Lo que creemos que debajo de la sombra se acaba el pasto no es cierto 100%. ¿En qué sentido? Si yo digo que voy a hacer un silvopastoreo con árboles de samán, todos conocen el samán, ¿cierto? Y que lo voy a hacer a 3x3, pues voy a crear un parasol en el potrero, y ahí qué pasto me va a quedar. No tiene ningún tipo de penetración de luz. Entonces pues ahí sí tendrían razón los que piensan eso. Pero precisamente el arte del silvopastoreo es saber mezclar bien y seleccionar los árboles que den esa luminosidad que permite, ¿cierto? O sea, la penetración tenue, y bajo esas condiciones lo que hace, me pones por ahí la segunda diapositiva o algo así, en el cual lo que quiero mostrar, que creo que la traía específicamente para eso, es por ejemplo el pasto estrella. En nuestro país el pasto estrella se le llama tumbabobos, precisamente por lo estolorífero y lo que es lo rastrero. Y, no la monté, no, esa no, para adelante, qué pena. En todo caso, lo que le quería mostrar es que el pasto estrella y los demás pastos que son con su resistencia, no lo traje, en la que sigue, a ver si de pronto, qué pena, ahí, sino que no se ve. Bueno,
Ese lo traía ahí, está el pasto estrella, parece un pasto de corte, o sea, el comportamiento de los que han tenido la oportunidad de ver el estrella asociado, por ejemplo, con leucaena y con sombra tenue de árboles de prosopis que le permite tranquilamente para las zonas secas penetrar bien la luminosidad, no tiene ningún inconveniente, digamos, en el crecimiento. ¿Qué es lo que hace este pasto? ¿Dónde están la cocina donde fabrica el alimento las plantas? ¿En dónde quedan? En las hojas, ¿sí o no? Esa es la cocina. Entonces la planta que dice, oiga, me estoy viendo limitada como por la luz, me tengo que volver más eficiente. ¿Qué aumenta? El área de la cocina. Entonces, ¿qué aumenta? El área de las hojas. Entonces, el pasto estrella, por ejemplo, es de los más eficientes, de los que yo conozco y de los que he utilizado, yo creo que es de los que más he evaluado en mi vida, sino que ya me pasé, digamos, a trópico alto, porque yo toda mi vida he estado casi que en trópico bajo, solamente hace unos 5 o 6 años que me subieron un poco para participar en la parte de lo de la leche y contribuir con estas investigaciones. Pero el pasto estrella bajo esas condiciones cambia y pareciera un pasto de corte, se vuelve como un pasto erecto, ¿sí? Y la proporción de hoja-tallo aumenta ostensiblemente. Entonces, pero es por eso, es la fisiología, no es ningún invento ni más, es esa fisiología. Pero entonces hay que darle la sombra apropiada, ¿cierto? Para los pastos, y hay que utilizar el pasto que tenga esa resistencia o tolerancia más bien a la sombra moderada y el árbol que dé esa sombra que se necesita. Dentro de las recomendaciones que usted me solicita, algo que les doy es, una vez establezcan el botón de oro, los primeros 3 ramoneos o pastoreos, pues, que se llama, de lo posible, si les queda fácil, ojalá para una mejor persistencia del cultivo a largo plazo, es que metan la mitad de la carga posible y ojalá animales jóvenes rápidamente como para que hagan un despunte. O la otra, que es la que estoy haciendo yo, es que yo hago corte y lo ofrezco en el potrero. ¿Por qué hago esos primeros 3 cortes? Es lo mismo que hago con el ryegrass. Es lo mismo, ¿para qué? Para evitar permitirle a la planta que se ancle mejor y que el animal no lo arranque. Eso mismo lo hago con el ryegrass, la misma cosa, le dejo hasta el tercer pastoreo, se lo cosecho y se lo ofrezco ahí prácticamente listo para que no me vayan a arrancar las matas. Es una parte, digamos, del manejo para tener en cuenta. Por acá tenemos la última pregunta por razones de tiempo. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Greta, vamos a pertenecer a un proyecto Provisa en Puerto de Sarapiquí. Quisiera, si usted fuese tan amable de externarnos, el clima de Sarapiquí es clima húmedo caliente, el quicuyo al cual usted me muestra, o nos muestra, es de clima frío. ¿Algún tipo de planta que se pueda sembrar para empezar? Nosotros estamos en pañales, vamos a empezar. Entonces, muchas gracias más bien porque está muy rico el tema y ojalá que no sea la última vez que se... Claro que sí. No, con muchísimo gusto. Pues la experiencia de lo que traje el día de hoy fue todo lo que tengo de las últimas investigaciones en trópico alto con quicuyo y con ganado de leche, pero también tengo, digamos, experiencia con asociaciones en trópico bajo, ¿sí? En húmedo tropical, bosque húmedo tropical, con asociación de braquiaria y botón de oro. Lo que pasa es que cuando las sequías son muy largas, de más de 6 meses, él se achanta un poco, digamos, en esa época seca hay que bajarle la carga y hay que, para favorecerlo un poco, hay que tener buen sombrío, digamos, intermedio, digamos, en el potrero, pero también hemos logrado aumentar de cargas de lo que nosotros normalmente manejamos en esas zonas de 0.5 a 1.5, 1.8, digamos, animales por hectárea, eso por un lado, pero dependiendo más, diría yo, de las condiciones agroclimáticas, también yo metería mucho las condiciones del suelo, porque si usted me dice que bajo esas condiciones de humedad, de bosque húmedo, y usted tiene muy buenas condiciones de suelo, yo me iría inmediatamente con la reina del ramoneo, que es la leucaena, digamos, si no tiene problemas de toxicidad de aluminio, ¿sí? Como tal. Nosotros estamos empezando a ensayar también en trópico bajo en esas condiciones la moringa, también sembrándola, pero pues no le podría dar muchos datos, tiene una composición bromatológica excelente, mucho mejor que el botón de oro, pero necesitamos evaluarla a ver si cómo se comporta, qué resultados productivos da, espero en otros 5 años poderles dar resultados sobre esto. Tenemos otra especie fabulosa que la tenemos nosotros en Colombia, es una especie rústica, muy nativa,
y que nos ha dado la mano. Es una de esas que son despreciadas a morir, pero son magníficas para los sistemas de producción. Se llama el totumo, Crescentia acujete, y debe estar porque en Centroamérica también hay litio, sobre todo en la parte muy seca. Tenemos se aprovecha con el totumo, con el fruto pues como tal, es súper rico en ácidos grasos poliinsaturados, es energéticamente carbohidrato soluble y lo estamos ensilando, digamos, para dar como suplementación. O sea que lo que necesitamos es mirar qué recursos hay, volvernos más observadores y empezar también la labor de investigación a nivel de campo, que es la más valiosa. Bueno, démosle un aplauso a doña Liliana. Aquí le ponemos un reconocimiento por su participación. Muchas gracias.